Hola y bienvenidos a Refritos, mi nombre es Luis y el día de hoy les traigo al canal una nueva sección llamada Círculo de Lectura, en la cual una vez al mes voy a tratar de leer una novela gráfica para poderla comentar con todos ustedes. El día de hoy vamos a iniciar con Watchmen. Watchmen fue escrita por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons en 1986. Esta obra nos cuenta cómo un grupo de superhéroes salva al mundo, pero lo interesante es descubrir cómo lo hacen, qué tipo de héroes son y de qué lo van a salvar. Watchmen es una crítica a la paranoia que se vivía en la década de los 80 debido al riesgo que existía por una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y también es una parodia al concepto de superhéroe. Los héroes en este universo son considerados como figuras públicas y su primera aparición es desde la década de los 40, hasta que sus acciones se les empieza a considerar ilegales. La trama de la historia se empieza a desarrollar cuando los Vigilantes, un grupo de héroes exiliados, quedan involucrados en una conspiración cuando uno de sus miembros es asesinado en circunstancias muy extrañas. La obra nos presenta a varios personajes que podemos considerar como principales y secundarios. A los que personalmente yo considero como personajes principales podemos encontrar al comediante, un soldado al servicio del gobierno que no escatima en las formas para lograr sus objetivos, es frío, es cruel y sarcástico. Rorschach, quien es un investigador que se dedica a recorrer las calles de Nueva York, él es paranoico y violento. La historia tiene un fuerte peso en él debido a que este personaje es quien descubre la conspiración. El Dr. Manhattan, quien antes era un científico que después de sufrir un accidente recibe poderes omnipotentes. Este es el único individuo que se le puede considerar superhéroe dentro de este grupo. De hecho, me atrevo a decir que sus habilidades son las más poderosas de cualquier superhéroe en un cómic. La obra también nos presenta a Ozymandias, pero posteriormente voy a platicar de él. Finalmente, como personajes secundarios tenemos a Búho Nocturno y Espectro de Seda. Ambos personajes cuentan con un arco narrativo que se desarrolla a lo largo de toda la novela. Sin embargo, su peso en la historia no es tan importante como el de los personajes que ya mencioné. La historia comienza cuando Rorschach descubre el asesinato del comediante, y al investigarlo se da cuenta de que hay detalles que no encajan o que no funcionan con la historia que la policía dio a conocer, que simplemente era un asalto y lo asesinaron. Él, al darse cuenta de esto, decide buscar a sus antiguos compañeros de grupo, pero nadie le cree. Después la historia se centra en el Dr. Manhattan y cómo él entra en una crisis personal. Esta crisis se origina porque supuestamente se le da a entender que todas las personas que son cercanas a él han sufrido de cáncer debido a que él emana radiación. Él se siente mal y decide exiliarse. Cuando esto sucede, Búho Nocturno y Espectro de Seda le dan un poco de razón a Rorschach y empiezan a pensar que hay una conspiración para asesinar a antiguos superhéroes, ¿no? O héroes que actualmente están retirados. Les había platicado hace rato de Ozymandias, quien él es un personaje que dentro de este lore de superhéroes se presenta como el individuo más inteligente de todo el mundo. Y en un momento muy específico de la trama, él también sufre un atentado en contra de su vida. Sin embargo, iniciando la segunda parte de esta historia, este personaje cobra una mayor importancia, porque él es quien está detrás de esta conspiración. Este personaje, al ser el hombre más inteligente de la Tierra, se da cuenta de que posiblemente la humanidad está a punto de la extinción debido al riesgo que existe por las guerras nucleares. Entonces, él decide crear un plan para mantener la paz. Su plan consiste en incriminar al Dr. Manhattan para que todas las personas le tengan miedo y se puedan unir en contra de él. Lo más interesante de Ozymandias como villano es que logra su cometido. Cuando Rorschach y Búho Nocturno lo descubren y deciden ir a enfrentarlo, pues este personaje se muestra muy superior a las habilidades de ellos, tanto física como cognitivamente, y los derrota fácilmente, los deja hasta en ridículo. Y hay una parte que es muy interesante y que la verdad me divirtió mucho, es que cuando están peleando, Ozymandias les dice su plan, ¿no? Que quiere cometer un genocidio para que todas las personas se puedan unir. Y Búho Nocturno y Rorschach no le creen. Entonces Ozymandias se burla de ellos diciéndoles, pues, ¿qué creían? ¿Que les iba a contar mi plan en un monólogo de supervillano? Lo que yo quería hacer ya lo hice media hora antes, ¿no? Entonces la cara de los personajes y la expresión en las viñetas es sorprendente porque ya perdieron. Posteriormente llega el Dr. Manhattan, que es la única persona que pues podía hacerle frente a Ozymandias, pero cuando todos los vigilantes están a punto de detenerlo, él menciona un punto muy interesante. La paz se ha logrado. Una paz a partir de mentiras, pero finalmente es paz. Y entonces les deja este juicio de valor a estos héroes al decirles, bueno, ¿qué vale más? ¿Una verdad que está a punto de destruir a toda la humanidad o una mentira que va a unificarlos? Finalmente, pues todos de cierta forma aceptan que el plan de Ozymandias funcionó y pues deciden vivir con ello.
Sin embargo, Rorschach no lo acepta y decide contarle al mundo qué es lo que ha pasado, pero el Dr. Manhattan no lo deja y lo asesina. Esta historia es muy interesante por los recursos narrativos que ocupa para contarse. También por el nivel de desarrollo que tienen cada uno de los personajes. Había mencionado hace rato que quizá mi perspectiva sobre Búho Nocturno y Espectro de Cera era pues de personajes secundarios. Sin embargo, ellos también tienen sus arcos y su importancia dentro del equipo y dentro de la historia para que esta pueda funcionar. Espectro de Cera es una mujer que vive pues bajo el pasado de lo que representó su madre, por lo tanto no puede vivir su vida en paz o como ella quisiera. También el gobierno de los Estados Unidos la mantiene como bajo custodia porque durante la gran parte de la historia ella funciona como interés romántico del Dr. Manhattan, y esta es la única persona o el único anclaje que este personaje tiene con la humanidad, porque es todo omnipotente y poco a poco se ha dado cuenta de que los problemas que aquejan a las personas del mundo son insignificantes. Por otra parte, Búho Nocturno no tiene un peso tan fuerte como Espectro de Cera, pero también funciona como un ancla para Rorschach. Él es quien lo mantiene en la Tierra, porque este es un personaje paranoico que constantemente está pensando en conspiraciones y que pierde muy fácilmente el contacto con la realidad. Búho Nocturno, al ser su amigo, constantemente lo trata de encaminar pues a hacer acciones que sean relativamente funcionales. La mayor parte de la historia tiene 3 narradores. El narrador básico, que es el que nos cuenta la historia de forma general, y Rorschach y el Dr. Manhattan. Cuando la narración se centra en Rorschach es una narración muy personal porque se nos cuenta a través de un diario que el personaje va escribiendo. Esto es muy importante porque nos permite sentir cercanía por un personaje que es pues demasiado errático. Conforme pasa la historia también conocemos su origen y podemos darnos cuenta del por qué él actúa de la forma en que lo hace. Cuando él era niño sufría bullying y era hijo de una prostituta, pero todavía era, por así decirlo, un buen sujeto. Él pierde la cabeza cuando se une a los vigilantes y le toca investigar el caso de una niña que ha sido secuestrada. Cuando la encuentra se da cuenta de que su asesino la destazó y se la dio de comer a un perro, y esto hace que la poca cordura que le quedara al personaje explotara. Ahora, él tiene el concepto de que no hay moralidades a medias, o eres bueno o eres malo. Entonces, él cada vez que se encuentra con un criminal decide asesinarlos. Hay una parte en el cómic donde a Rorschach le quitan la máscara y queda expuesta su identidad. Es curioso porque en esta parte la narración del personaje se corta y pasamos a este narrador que se encuentra como de forma más general. Posteriormente, cuando el personaje recobra su máscara, pues continúa la narración a partir de su perspectiva. Es importante mencionar que Rorschach no es quien termina de contar la historia, porque su narración acaba cuando él termina de escribir su diario. Otro personaje que también tiene una narración muy importante es el Dr. Manhattan. Dentro del contexto de la novela, este es un ser omnipotente que percibe el tiempo de distintas formas. Cuando él aparece, pareciera que sus aportaciones no apuntan a ningún lado y su forma de dialogar y de interactuar con los demás personajes pues es muy pasiva, por así decirlo. Todo cambia cuando se llega al capítulo del relojero. Aquí se nos muestra el origen de este personaje, pero con una narración muy peculiar. Él nos cuenta su propia historia a través de distintos saltos de tiempo, pero que se narran al mismo tiempo. Estos recursos se llaman analepsis y prolepsis, y funcionan de maravilla con el personaje. Personalmente, a mí me costó mucho trabajo entender el capítulo del relojero, porque hay algunos comentarios o diálogos que tiene el personaje que no sirven en el momento o en la viñeta exacta donde están, sino que son comentarios para el futuro o para el pasado, haciendo que tengas que leer varias veces el cómic y adelantar las páginas o regresar en ellas para poder entender qué es lo que está diciendo. También este capítulo nos permite entender cómo es que este personaje tiene la percepción del tiempo y el por qué poco a poco ha ido pues perdiendo el interés en la humanidad. Un recurso importante que ocupa Alan Moore a lo largo de la narrativa para poder contarnos qué es lo que se avecina en la historia es pues contarnos otra historia. En el tercer o segundo capítulo, ahora no lo recuerdo, hay unos personajes que están platicando en un puesto de periódicos. Es quien vende el periódico y constantemente hace comentarios, principalmente quejas sobre todo lo que está sucediendo en un ámbito político. Y pues está el otro personaje que es quien escucha estas quejas, que es un niño o un adolescente de raza negra que se dedica a leer
un cómic que se llama Relatos del Navío Negro, el cual nos narra las aventuras de una persona que queda náufraga en una isla debido a un sabotaje, cómo sale de esta isla y busca venganza en contra de las personas que pues le causaron su desgracia. Este apartado funciona como una alegoría que te explica qué es lo que está a punto de suceder en la historia, pero sin decírtelo explícitamente. Watchmen es una obra que fue escrita en un contexto temporal muy específico de Estados Unidos, haciendo que quizá sea un poco complicado conectar con la obra debido a las cosas que vivimos hoy en día. Después de leer la obra puedo decir que todos los medios que han intentado expandir este universo, como la película de Zack Snyder o la serie de HBO o el cómic de El Botón, en donde se supone que el Dr. Manhattan viaja al universo de DC, se queda muy pero muy corto con la magnitud de la obra original. De hecho, se sienten totalmente exageradas. No quiero decir que estas obras sean malas, pero pues si tienes la oportunidad de leer la historia original, créeme que te va a gustar bastante, ya que la película que dirigió Zack Snyder en el 2006 tiene un enfoque totalmente distinto, se centra más en la acción que en la crítica. Y la serie de HBO puede funcionar como un spin-off, así que, vale, si ya leíste Watchmen y tienes una opinión diferente o quieres compartirla, puedes dejarla en la caja de comentarios. Nos vemos en un mes cuando toque la siguiente lectura. Adiós.